Dice el versículo 23 de capítulo 1 de Gálatas: solamente oían decir, el que antes nos perseguía, ahora proclama como buena nueva la fe que antes asolaban, y daban gracias a Dios por causa de mí. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude en esta mañana a irnos pues contentos y alentados y animados unos a otros a poder, sobre todo, decir lo que nos ha ocurrido. ¿Qué ha pasado con nuestra vida? ¿Qué fue lo que vino a cada uno de nosotros que cambió el rumbo de nuestra vida y cambió nuestra percepción de las cosas? Algo tuvo que ocurrir. Y ese algo es lo que el mundo está deseando oír de parte tuya y a través de tu boca. Pablo, como todos conocemos mucho de él, era un hombre controvertido, era un hombre valiente, un hombre fiero, un hombre, pues, defensor de sus creencias y de su cultura. Y todos sabemos que él tenía una profesión bastante arriesgada. O mejor dicho, corría en riesgo la gente por medio de lo que él hacía, porque su trabajo era encarcelar a la gente y dar cartas para que la gente fuera muerta. Me imagino, nunca hemos pensado la conciencia de Pablo después de haber soportado tantas historias de este tipo. Pero es bueno reflexionarlo, ¿no? ¿Qué le pasó a Pablo para poder encajar en su conciencia tanta maldad como había hecho? A veces eso es difícil de entender. Pero dice que cuando él comienza, dice, aquel que antes asolaba, ahora predica la misma fe que antes quería destruir. Y daban gracias a Dios por causa mía. En esta mañana vamos a compartir algo simple, y espero ser simple y no tardío, decir el privilegio que tenemos de qué hacer con lo que ha ocurrido en nuestra vida. Porque en nuestra vida ha ocurrido algo. A nuestra vida la provocó, la enfrentó o la confrontó algo que cambió el rumbo de nuestras vidas. Antes vivíamos de una forma y teníamos una manera y teníamos otras ideas y teníamos otros sentimientos, pero algo tuvo que ocurrir que cambió nuestro interior. Y lo que ocurrió tiene un sentido y tiene un propósito y tiene un plan de Dios. Es decir, no ocurrió que tú conocieras el Evangelio por circunstancias o por accidente. Tú conociste el Evangelio y dijiste sí a la fe porque Dios tiene un propósito con lo que tú has oído. Seguro que Dios tiene un propósito con lo que tú has oído. Lo importante es qué hacemos con lo que ha ocurrido en nosotros. Fue un hecho puntual que ocurrió hace mucho tiempo y se ha pausado, se ha silenciado y muchas historias que hay alrededor nuestras lo han hecho silenciar y vivimos con una normalidad donde lo que ocurrió ya no tiene trascendencia alrededor nuestra ni en nuestra familia. Ya mi familia sabe que vengo a la iglesia, que soy cristiano, que soy evangélico. A lo mejor es lo único que ha quedado. Y no tenemos tanta trascendencia ni tanta influencia en el derredor nuestro. Lo que a mí me gustaría dejarte esta mañana es que lo que ha ocurrido en tu vida y en mi vida tiene un propósito y una trascendencia tan fuerte, tan grande, de tanto valor, que las circunstancias del mundo no podemos permitirnos que opaquen ni hagan ignorar o perder valor lo que Dios ha hecho en nosotros. Alrededor de Pablo había unas circunstancias, y todas las conocemos, no hace falta repetirlas. Pero algo ocurrió en su vida que cambió el rumbo de su vida. Pero no vino ese hecho puntual como algo causal.
de manera fortuita, sino que Dios tenía un propósito con que ese hecho ocurriera. Y es lo que yo quiero dejarte esta mañana. Lo que ocurrió en tu vida está teniendo trascendencia, sigue influenciando y sigue proclamando con viveza lo que Dios ha hecho en ti, o te se olvidó que tus pecados han sido perdonados, que Dios te ha reconciliado, que Dios te ha amado, que el amor de Dios está sobre tu vida y que el cuidado de Dios y la cercanía de Dios están cerca de ti. Pensad, porque hay mucha gente que está esperando a que tú hables, a que tú comentes. No a que le comenten mi historia, para eso estoy yo, a hablar de mis cosas, sino que tú comentes lo que Dios ha hecho en tu vida. Y que lo hagas con honestidad, y que lo hagas con transparencia, y que cuente exactamente lo que tú viste y lo que tú has oído. Por la carga que Dios está poniendo en mi interior acerca de la necesidad de evangelizar, la necesidad de proclamar el Evangelio, te digo que somos la gente más privilegiada que hay en el mundo entero. Lo sé. Lo que no me gusta es, hoy que es un día de votaciones, donde todo el mundo tiene una tendencia, todo el mundo decide votar por un hecho o por otro, que estemos escuchando a gente todos los días en televisión con programas políticos que voy a hacer esto, esto va a cambiar esto, y la gente no cambia. Porque la gente tiene necesidad de otra cosa. La gente ni con dinero es feliz. Decía un chaval allí, yo siempre he vivido con un taco aquí. Un taco es un taco. Taco de billetes de 500. No, yo siempre he vivido aquí con un taco, con 3 mujeres, coches, a mí no me ha hecho falta de nada. Pero no era feliz. Ahora estoy en la cárcel, no tengo a nadie y jamás me he encontrado con tanta paz como ahora. La gente, por lo que vemos, la gente está pues deseando trabajar, deseando tener dinero, pagando su hipoteca. La gente está en un mundo social para cubrir sus necesidades, pero no buscan cubrir su necesidad interna. Y esa necesidad interna es la posibilidad que tú tienes de transmitirle lo que Dios ha hecho en ti. De verdad. De verdad que nosotros tenemos una posibilidad de hacer que la gente vuelva sus ojos a Dios como tú no te puedes imaginar. De verdad que es así. No te lo puedo confesar de otra forma porque es la convicción que hay en mi interior. Tenemos lo más grandioso que una persona puede llegar a tener. Hay un texto en el Evangelio de Lucas capítulo 8 que habla acerca de la sanidad que Jesús hace sobre aquella persona que estaba endemoniada en la región de Gandara. Jesús llega y le suelta y lo libera. Y hay un hecho puntual que a mí me gustaría que tú leyeras conjuntamente conmigo. Dice Lucas capítulo 8. Dice el versículo 38, después de que esto sea un hecho, le dice, el hombre que había sido sanado, dice, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Vuelve a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti.
Quizás sea en esta necesidad de pedir a la iglesia oración, es porque el mundo está entretenido en otras cosas, de verdad. Tienes distracciones de todos los colores. Y quizás lo que menos le interese sea oír de Dios. Pero es que la Biblia dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de este mundo para que no crean en el Evangelio y se conviertan a Jesús. Y eso es una realidad. Y la iglesia tiene que orar para que la gente le dé un lugar a Dios en su fe. La iglesia tiene que orar para que muchas puertas y cerrojos y obstáculos y circunstancias difíciles se rompan y la gente abra su corazón para depositar su fe en Dios. No podemos estar pasivos ni tranquilos pensando que esto se hace de manera fácil. La iglesia tiene que volver a ese espíritu de intercesión, a ese espíritu de oración, pidiéndole a Dios que sean rotas las cadenas, los obstáculos, la cantidad de distracción que el mundo tiene y cada persona tiene en su mente y le es imposible acercarse a Dios. Y cuando este hombre recibe ese beneficio de parte de Jesús, lo primero que Jesús le dice, ve y cuenta a los tuyos. Lo que no sé, si nosotros después de tanto tiempo tenemos algo que contar. O hemos pausado nuestra conversión, la hemos normalizado, le hemos dado un talante religioso y ya está ahí. Algo que ocurrió y ya está ahí. Y ya no tiene trascendencia. Por eso es importante, hermanos, que tú en esta mañana recuerdes dónde estabas y en qué lugar estabas cuando Jesús pasó cerca de ti. A este hombre le rodeaban una serie de circunstancias complejas, difíciles de entender, pero era lo que vivía. Jesús pasó por allí, lo liberó y lo único que le dijo, ve y cuenta lo que te ha ocurrido. Nosotros tenemos esa encomienda, contarle al mundo lo que ha ocurrido en nuestra vida. Exactamente lo que ha ocurrido. Que fue lo que le estábamos comentando a los presos ayer sábado por la mañana. Pablo iba con unas cartas para encerrar a la gente en la cárcel. Y de repente tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le dice, yo he aparecido a ti para esto. Te he escogido como instrumento para que tú seas un testigo de las cosas que has visto y que has oído. Y las cuentes. Y vayas por todas las regiones y cuentes lo que tú has visto y lo que tú has oído. Lo que yo quiero decirte, hermano, es que pongas muy sobre la mesa qué cosas están opacando, ignorando, silenciando y normalizando lo que Dios ha hecho en ti. ¿Tú recuerdas lo que Dios ha hecho en ti donde tú estabas? ¿Fuiste alguna vez ese samaritano tendido en el suelo y que de una manera alguien pasó por tu lado, te soltó esas palabras de vida, te reanimó y tu vida tomó un rumbo diferente? ¿Te acuerdas dónde tú estabas? Fueras joven, mayor, pero ¿qué circunstancias rodeaban tu vida cuando el Evangelio llegó a ti? ¿Qué produjo la llegada del Evangelio a tu vida y dónde estás soltando con ímpetu lo que Cristo es en tu vida? Pablo, en su defensa de todo lo que le estaba ocurriendo, le dice a Festo, lo que tú estás oyendo, esto no ha ocurrido en ningún rincón y se ha hecho de manera fortuita. Tú sabes muy bien lo que ha ocurrido. ¿Sabe el mundo lo que ha ocurrido en tu vida? ¿Saben tus vecinos, tu familia, que hace tiempo que tú no le hablas de Jesús? Solamente saben que el domingo vienes a la iglesia y ya está. ¿Tú sabes lo que Dios ha depositado en nosotros? A veces casi no valoramos esto, pero esto tiene un poder increíble. ¿Has confesado a la gente más cercana lo que Cristo es para ti?
Dice el capítulo 9 de Juan que Jesús nuevamente con un ciego lo sana de la vista. Y le dice a sus discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y dice que estas cosas suceden para que la gloria de Dios se manifieste y Dios sea honrado. Fíjate, una circunstancia alrededor de ese ciego. Por eso te digo que en esta mañana lo que ocurrió en tu vida, las circunstancias que había alrededor de tu vida, cuando el Evangelio apareció, es para que la gloria de Dios se manifieste. Es para que Dios sea honrado a través de ti. Aunque tú no tuvieras un problema de ceguera, ni de bebida, ni de alcohol, ni drogadicción, ni tuvieras un problema, aunque tú no tuvieras ese tipo de problemas, que es con lo que te encuentras fácilmente en la calle, con lo que la gente se desestabiliza muy fácilmente, pero hay gente que no tiene problemas de adicción de ningún tipo y están perdidos y no son felices y están descontentos. Y el Evangelio vino en una ocasión como esa a mi vida y me imagino que a tu vida. Porque Dios tenía un propósito que tú escucharas el Evangelio. Y el propósito es que tú pudieras ir a contar a los tuyos lo que ha sucedido en tu vida. Para lo cual el Señor te iba a dar la unción del Espíritu Santo, la presencia de Dios en tu vida y te iba a decir, yo voy a estar todos los días contigo hasta que tú lleves esto hasta lo último de la tierra. Pero id y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Se olvidó la iglesia de esta misión? ¿Se ha olvidado mi experiencia que tiene un propósito de confesión, de proclama, de evangelización y de llevar lo que Cristo ha hecho en mí? ¿Me olvidé yo a nivel personal de decir lo que Cristo ha hecho en mí? ¿O fue algo que pasó, se enclavó en la historia de mi vida, me normalicé, me casé, tuve hijos, vengo a la iglesia, pero lo que ocurrió en mí ya no está siendo proclamado, ya no está siendo anunciado? ¿Ya olvidaste que el Evangelio vino a ti con un propósito? Y cuando le ocurrió esto a este ciego, aquella gente que había alrededor tenía dudas. Decía, ¿es este o no es este? Le había preguntado a sus padres, ¿este es vuestro hijo? Sí, este es mi hijo. ¿Y este es el que nació ciego? Sí, este es el que nació ciego. ¿Y cómo ve? Dice, no lo sé. Pregúntale, que es mayorcito. Con tal de librarse de la presión religiosa. Llega a él y le dice, ¿eres tú el ciego? Sí, soy yo el ciego. ¿Y tú naciste ciego? Sí. ¿Y cómo se ha hecho esto? No lo sé. ¿Y quién te lo ha hecho? Jesús. ¿Y cómo lo ha hecho? Dice, me untó barro y cómo lo ha hecho. Dice, no lo sé. Solamente sé que antes era ciego y ahora veo. Lo único que te puedo decir. Y hay tantas explicaciones que el mundo nos va a pedir que no se las podemos dar. Pero nos queda ese argumento. No sé cómo explicarte lo que ocurrió en mi vida, pero algo ocurrió en mi vida que cambió totalmente en mi interior. ¿Cómo ocurrió? No lo sé. Solamente sé, como decía Pablo, iba por el camino y una luz del cielo me rodeó y me paró los pies. Y a partir de ahí comencé a entender a Dios, comencé a predicar a Jesús y se fueron añadiendo revelaciones y comprensión de Dios. Y eso es lo que yo le estoy diciendo a este. Y en su explicación al rey Agripa, Pablo le dice, a ver, explícame qué es lo que ocurrió en tu vida. Otra, mira, yo iba por el camino de Damasco y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Que yo no tengo culpa de lo que ocurrió en mi vida. Que mi intención era matar cristianos. A ver si te enteras, rey Agripa, que mi intención era matar cristianos.
Y con esa intención iba yo por Damasco y hasta que una luz del cielo me rodeó y me paró los pies y me pasó esto. Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra un aguijón. Ahora yo te enviaré a tal sitio para que tú prediques el evangelio y hagas que la gente se convierta de las tinieblas a la luz. Para que sus pecados sean perdonados y para que conozcan a Dios. Y eso es lo único que te puedo decir. Pero créeme, hermano, eso es lo único que el mundo necesita escuchar. Le puede hablar de 1000 temas y ninguno le va a convencer. Le puedes responder a 1000 preguntas que te haga y después de las 1000 preguntas tendrás las 1001. Lo que en esta mañana a mí me gustaría dejarte es que no olvides lo que Cristo ha hecho en ti. Que no permita que las circunstancias del mundo opaquen, ignoren y silencien lo que Cristo ha hecho en ti. Porque lo que ocurrió en ti tiene un propósito. Y es que vayas a los tuyos y le cuentes cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y yo os puedo decir por experiencia, cuanto más das, más recibes. Cuanto más sacas de aquí en favor de la gente, más Dios te da. Cuando no tienes palabras, Dios te surte de palabras. Cuando no tienes nada que decir, Dios te da. Y esa frase que Jesús le dice a los discípulos, dadle vosotros de comer. Nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, el pan de vida, no olvidaros. Tenemos el pan de vida que da vida al mundo. Y eso es lo que Cristo nos pide a cada uno, por eso nos dice, dadle vosotros de comer. ¿Y qué le voy a dar yo? ¿A Cristo? Yo le voy a dar a Cristo. No le voy a dar ideas religiosas, no le voy a dar teología, no le voy a dar ideas que le puedan, en alguna manera, desorientar. Le voy a dar a Cristo. Porque Cristo fue el único que cambió el rumbo y el interior de mi vida. Y hermanos, no te puedes olvidar de esto. Uno no se puede olvidar de lo que Dios ha hecho en nosotros. No podemos tener esa amnesia donde no nos recordemos. Es que ha sido una ofensa. Y Pablo decía, tengo esto como una carga y no puedo dejar de hablar, no puedo dejar de decir, de proclamar lo que Cristo ha hecho en mí. Y esa es mi invitación a vosotros en esta mañana. Primero es pedir vuestra ayuda y vuestra colaboración, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Hermanos, hay un mundo de tinieblas al que no podemos ignorar, que su única misión es cegar el entendimiento del mundo para que no se acerquen al Evangelio. Y eso es real. Y en ese mundo de tinieblas y de frialdad y de lejanía con Dios es donde la iglesia tiene que estar intercediendo. Porque en esos corazones que están fuera, aunque no hablen, ni los conozcamos, están deseando tener algo que no tienen. Ese es Cristo Jesús. Ese mensaje que una vez llegó a nosotros con frescura, que llegó a nosotros con fuerza, con vigor, que llegó a nosotros que irrumpió en nosotros con tanta fuerza, que sin tener conocimiento de Dios hablábamos de Jesús por activa y por pasiva. Digo, eso en mi vida, no sé qué pasó en ti, pero en mi vida pasó exactamente eso. Irrumpió con tanta fuerza que hablaba de Jesús por activa y por pasiva a todos. A todos. Pero me hice mayor,
Aunque algunos sois más mayores que yo, ¿eh? Me hice mayor, me casé, me acomodé, tengo hijos, me hice una hipoteca, pero la pagué, cuidado, ¿eh? Y me normalicé. Le di una normalidad a mi vida que no está mal, pero yo no puedo dejar de decir y de hablar lo que Cristo hizo en mí. No puedo permitir que el mundo opaque lo que Dios ha hecho en mí. Me temo que es lo que está ocurriendo en la mente y en muchos grupos. Decíamos la semana pasada que una iglesia madura es la que se deja llevar por los principios y no por las formas. Cuando yo hablo de proclamar el Evangelio y de proclamar lo que Cristo ha hecho en mí, no estoy diciendo de repartir folletos. No. No estoy diciendo de hacer una campaña evangelística con el más famoso evangelista en la plaza. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de compartir lo que Dios ha hecho en ti. De eso estoy hablando. Estoy hablando de que abras tu boca y vayas a los tuyos y le cuentes lo que Cristo ha hecho en ti. Estoy hablando de que no permitas, bajo ningún concepto, que haya agentes externos que te hagan ignorar lo que Cristo ha hecho en ti. Estoy hablando de eso. De que cuentes con claridad, sin quitar ni poner lo que Cristo ha hecho en ti. Y le digas a la gente el propósito que Dios tiene para hacer con ellos. De eso yo estoy hablando. Y de eso te exhorto con buena intención, en el nombre de Jesús, que no te olvides. No te olvides de lo que Cristo ha hecho en ti. Acuérdate lo que tú eras. Digo eras en otro tiempo. Como decía Pablo, en otro tiempo este era. Acuérdate lo que tú eras en otro tiempo. Acuérdate del beneficio que has recibido de tener el Evangelio en tu vida, en tu familia, con tus hijos y lo que es entender a Dios en tu entorno. Acuérdate lo que eso ha producido en ti. Acuérdate que nadie va a hablar por ti. Que lo haces tú o no lo hace nadie. El principio es ir y proclamar el Evangelio. Ese es el principio. En la forma ya podemos ser diferentes en nuestra manera de pensar. ¿Qué importa la forma? ¿Qué importa la forma si el principio es que coja lo que Dios ha hecho en mí y se lo lleve a aquel y provoque en su vida un arrepentimiento y un perdón de pecados? ¿Qué importa si yo le entrego un folleto, si le predico directamente, si juego al fútbol o si hablo por teléfono o si es a través de la televisión? ¿Cuál es el método adecuado? El que Dios te permita de llevar esta noticia al lugar donde está la necesidad. Ese es el método adecuado. Ese es el método adecuado. Para que no entremos en confrontación. No, es que yo tengo una técnica, yo tengo una forma. Olvídate. Olvídate, porque lo importante es que a la gente le llegue exactamente lo que Cristo ha hecho en ti. Y si tú tienes dificultad, porque yo soy de los que levanto la mano en esta mañana con toda la garantía, yo tengo dificultad para hablar de Jesús en una sociedad como esta, yo. Y tengo problemas para que la gente me entienda. Y tengo problemas para explicarme, yo tengo problemas. Y a veces no sé cómo llegar con lo que Dios ha hecho en mí y explicárselo a la gente. Yo tengo esos problemas. No sé si tú te los tienes, pero yo los tengo. Y oro a Dios para que cuando alguien me escuche, lo que yo le digo pueda entenderlo. Y me imagino
que si tú no tienes mis problemas tendrás otros. Seas tímido. ¿Qué hace una persona tímida? Una persona tímida es Manolo Durán. Sí, Manolo Durán es una persona tímida. Pero entra a donde haga falta con él. Si quieres un compañero de viaje auténtico, llévate a Manolo. Perfecto. Compañero de viaje auténtico. A todo. Y yo doy testimonio de eso, pero luego no le salen. Yo pienso que Dios nos ha compaginado. Yo hablo demasiado y en nada, pues. ¿No? Pero y con él es una garantía. Una garantía total. Pero yo no le puedo decir, oye, Manolo, te toca a ti compartir tal sitio, tienes que levantarla. Pero con su presencia, él habla con la gente y la gente lo escucha. ¿Tiene que ser como yo? Nada. ¿Tiene que hablar como yo? Tampoco. ¿Tiene que hablar tanto como yo? Tampoco. Tiene que ser él. Y él tiene testimonio suficiente para que Dios por medio de él convenza del Evangelio. Y igual te digo, tiene que ser tú. No procures parecerte a nadie de lo que está a tu alrededor. Di exactamente lo que Dios ha hecho en tu vida. No le añadas nada. Cuenta tu testimonio y tu vida tal como te ocurrió. Y deja que Dios haga el resto. Y este mes casi 2 meses hemos estado leyendo muchas historias de Pablo los jueves, cada vez que él entraba a la sinagoga y contaba y hablaba de Jesús, siempre había un ramillete de gente que se reía de él, gente que compartía con él, gente que decía otro día te escucharemos, gente que se quedaba y siempre había gente que creía y se convertía en Jesús. Y tú te vas a enfrentar a ese mundo. Gente que te va a oír, gente que te va a respetar, gente que se va a reír de ti, gente que te va a decir que estás loco. Como él le decía a Festo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo con toda la cordura y con toda la verdad del mundo, lo que Dios ha hecho en mí. ¿Eso es delito? Pues eso es lo que me ha ocurrido. Y por eso yo te invito, hermanos, que esta mañana tú te pongas en pie y